Hola, si te dan este polinomio y te piden factorizarlo por Gauss, un momento, no tiene término independiente. El secreto de este ejercicio es mucho más fácil de lo que aparenta. Mi nombre es Rubén y soy profe de matemática. Vamos a ver cómo resolvemos esta clase de ejercicio. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como recién te dije, el conflicto se nos presenta porque no tenemos el término independiente para hacer Gauss. Acordate que uno de los requisitos para poder hacer Gauss es que tenga término independiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, vamos a observar el polinomio que nos da. Fíjate que en cada término se nos repite la x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común x, ¿sí? Antes de sacar factor común, quisiera decirte que acá arriba y en la descripción del video te voy dejando todos los links de los videos de los conceptos que estamos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si vos no recordás cómo sacar factor común, lo tenés acá arriba y en la descripción, ¿sí? Para así poderlo mirar y refrescar un poco la memoria. Bueno, saquemos factor común, x. Si yo saco factor común x, ¿qué hago? Cada término ahora lo divido por mi factor común. X a la cuarta dividido x, acuérdate que acá hay un 1, los exponentes se restan, o sea que me queda x al cubo, menos 2x cubo dividido x, resto los exponentes, me queda 2x cuadrado, menos 5x cuadrado dividido x, me queda 5x, más 6x dividido x, me queda 6. Y fíjate que ahora sí, adentro del paréntesis, me quedó un polinomio para poder hacer el teorema de Gauss. Bueno, entonces vamos a factorizar este polinomio que nos quedó dentro del paréntesis con Gauss. ¿Qué nos dice Gauss? Que yo voy a encontrar las posibles raíces de un polinomio. Las raíces son los valores de los cuales me hace 0 al polinomio. Las obtenemos de hacer la división entre los divisores del término independiente y del coeficiente principal. A P vamos a llamarlo como los divisores del término independiente. Y vamos a llamar a Q a los divisores del coeficiente principal. Término independiente, recordemos, es el valor que no tiene la X. O sea que voy a buscar todos los divisores de 6. ¿Cuáles van a ser? El 1 positivo y también el 1 negativo. El 2 positivo y negativo. El 3 positivo y negativo. Y por último, el 6 positivo y negativo. Y los divisores del coeficiente principal, acordate que el coeficiente principal es el valor numérico que tiene el grado más grande. En este caso, cuando no hay nada, hay un 1. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 1? Más y menos 1. ¿Bien? Entonces, ahora sí buscamos las posibles raíces. Y acá es donde comienza a trabajar el teorema de Gauss. Porque Gauss nos dice que las posibles raíces van a ser la combinación de P sobre Q. Es decir, cada uno de estos dividido cada uno de estos. Pero recordemos una cosa. En el caso que mi coeficiente principal es 1, entonces las posibles raíces van a ser únicamente los valores de P, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser? Van a ser, en este caso, más menos 1, todos los que pusimos acá, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Recordá una cosa, que de acá, de cada uno, se te desprenden dos valores, uno positivo y el otro negativo, lo mismo acá. Uno positivo y el otro negativo, lo mismo acá. Uno positivo y el otro negativo. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Gauss? Que tenemos que probar con cada uno de estos valores. Con este, con este, con este, con este, bueno, con todos los valores, hasta que nos dé 0, ¿sí? Entonces, empezamos a probar. Mirá, yo te aconsejo siempre empezar con el 1 y con el menos 1, que son los más fáciles de operar, ¿sí? Ojo cuando trabajas con números negativos porque tenés que usar paréntesis, ¿sí? Bueno, entonces empecemos a especializar o a encontrar su valor numérico. En el polinomio, acordá que estamos trabajando con este, ¿sí? En 1, ¿bien? Te va a quedar 1 al cubo, menos 2
Recordá que cuando están pegados en el mismo término hay una multiplicación por 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6. Esto si querés lo haces directamente con la calculadora, ¿sí? Yo te lo estoy haciendo paso a paso. 1 al cubo me queda 1. 1 al cuadrado 1 por 2 me queda menos 2. Menos 5 por 1 5 más 6. Resolvemos. 1 menos 2 nos queda menos 1. Menos 1 menos 5 menos 6 más 6 nos queda 0. Encontramos de las posibles raíces el 1 que sabemos ya que es raíz. ¿Para qué? Para continuar factorizando haciendo la regla de Ruffini con el valor que me dio 1, ¿sí? Bien, ¿para qué? Para bajar un grado. Vamos a hacer ahora eso. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, puedes unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del Super Gracias, o también puedes hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudas muchísimo y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Bien, dijimos entonces que con 1 se me hace 0 este polinomio. Acordate por favor que estamos trabajando con la parte en azul, lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Vamos a aplicar Ruffini. Vamos a hacer Ruffini directamente con el valor que me dio 1, ¿sí? El polinomio que yo voy a hacer Ruffini tiene que estar completo y ordenado. ¿Está completo y ordenado? Sí, perfecto. Entonces, empecemos a trabajar con los coeficientes. 1, menos 2, menos 5 y 6. Bien, hacemos la tablita. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a poner el valor que me dio 0 cuando yo especialice, es decir, el 1. ¿Sí? Empezamos a trabajar. Si vos querés repasar cómo se hace Ruffini, te dejo acordarte la recomendación acá y en la descripción, ¿sí? Bajamos el primer número. Empezamos a multiplicar. 1 por 1, 1. Acordate que acá se suma. Menos 2 por 1, eso me queda menos 1. Multiplico. Menos 1 por 1 me queda menos 1. Sumo. Menos 5 menos 1 nos queda menos 6. Menos 6 por 1 nos queda menos 6. Sumo 6 menos 6, 0. Recordá que acá siempre te tiene que dar 0, ¿sí? Bien. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Escribimos lo que nos quedó acá dentro de este rectangulito en forma de polinomio. Vamos a poner todos los coeficientes, los números. Vamos a agregar la x. Acordate que se baja un grado. Si es x cubo, ponemos x cuadrado. Bajamos x a la 1, vamos a ponérselo. Y el último nunca tiene que tener x. ¿Estamos? Porque es el término independiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo nos quedó este polinomio factorizado. Mira, te va a quedar x por. Y acá viene la parte importante. No te olvides nunca de este valor. Es x y acá sí cambiamos el signo. Como es positivo, le ponemos negativo. Por, y ahora todo lo que me quedó acá. X cuadrado menos x menos 6. Bien, y ahí tenemos que seguir factorizando. ¿Por qué? Porque lo que me quedó acá adentro puedo volver a hacer si quiero Gauss, ¿bien? Y hacer todo lo que acabo de hacer recién. O fíjate que como es de grado 2, puedo usar la fórmula resolvente o fórmula general o Bhaskara, como la conozcas vos, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esa parte. Yo directamente voy a hacer la fórmula resolvente, así el ejercicio queda con la explicación de todos los elementos máximos posibles, ¿sí? Vamos con eso. Bien, continuemos entonces. Dijimos que vamos a hacer la fórmula resolvente con lo que me quedó acá dentro del paréntesis, ¿sí? Para hacer la fórmula resolvente necesito los valores de A, B y C. A vale 1, B vale menos 1 y C vale menos 6. Copiamos la fórmula para empezar a trabajar. Bien, una vez que tengo la fórmula, ¿qué es lo que hago? Empiezo a reemplazar. Menos de la fórmula b, que sería menos 1, más menos raíz cuadrada. ¿De cuánto? De menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, que es menos 6. Todo sobre 2 por a, que vale 1. Bien.
nos va a quedar menos por menos más, o sea que nos queda 1 más menos. Vamos a ver lo que nos queda dentro de la raíz. Menos 1 al cuadrado nos queda 1, menos por menos nos queda más, 4 por 6 nos queda 24, sobre 2 por 1, 2. O sea que esto nos queda 1 más menos, 1 más 24, 25, raíz de 25, 5, sobre 2. Y ahora buscamos las dos raíces que nos faltan, ¿sí? Es decir, hacemos 1 más 5 sobre 2 y 1 menos 5 sobre 2. O sea que nos queda 1 más 5, 6, dividido 2, nos queda 3. 1 menos 5 nos queda menos 4, dividido 2 nos queda menos 2. Bien, y ahí encontramos, como recién te dije, estas dos raíces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y esto es muy importante. Vos acordate que cuando vos factorizás un polinomio de grado 2 y utilizás la fórmula resolvente, vos después lo tenés que escribir en forma factorizada, no lo podés dejar así. ¿Bien? ¿Y cuál es esa forma de escribirlo? Es a por x menos x1 por x menos x2. Es decir, esto te va a quedar. ¿A cuánto vale? Dijimos 1. Listo. Si querés lo poner, si no, no. Yo lo voy a poner para que lo veas, pero no es necesario. X menos x1. ¿Cuánto me dio? 3. Bien. Fíjate que menos. Siempre va menos acá, ¿sí? Menos por más, menos. Por x menos por menos, más ¿cuánto? 2. Y ahí escribí el polinomio este que yo tenía de grado 2 en forma factorizada. Pero todavía no está todo factorizado. Tenés que escribirlo todo completo. Vamos a ver cómo se hace eso. Mira, para hacer eso vamos a volver un poquito para atrás. Nosotros habíamos sacado factor común. Acá tenemos una raíz que va a ser 0. Después trabajamos con esto. Esto nos quedó de esta manera. ¿Está bien? Y después trabajamos con esto, que nos quedó de esta manera. O sea que este polinomio factorizado, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría x por x menos 1 por, y ahora ponemos el resultado de la factorización de cuando hicimos la fórmula resolvente. Es decir, x menos 3 por x más 2. Y ahí logramos factorizar un polinomio con Gauss que no tiene término independiente. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te invito a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar todos los temas de matemática que se ven en el nivel secundario y en el ingreso a la facultad. Y además quisiera decirte que si querés colaborar con este proyecto educativo, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda me permite seguir realizando videos educativos gratuitos. Nos vemos en próximos videos. Saludos.